Bueno, vamos a saludar a esta hora al profesor Camilo Estrada. Él está con nosotros. Ahora sí. Profesor, ¿cómo está? Profesor universitario, profesor de la Universidad de Antioquia, ¿cierto, Camilo? Sí, Roger, muy buenos días. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, señor. Camilo Estrada tiene una hoja de vida toda larga, pero entonces yo solamente voy a mencionar que es una persona que en estos temas de el respeto, la defensa. Voy a decirlo de esta manera, usted me explica, me dirá o no, respeto, defensa, protección, promoción, que es esto lo que hacemos aquí, de la defensa de los derechos en general de todos, pero del género femenino es muy importante porque vamos a hablar de la violencia de género a través de las redes y esto pues nos lleva a nosotros aquí en Clicracia y en Sinergia Informativa a invitar a personas como usted que hacen parte de, en este caso nos va a decir, hay una entidad, hay una organización, hay un grupo de la Universidad de Antioquia dedicado a este tema. Pues realmente hay varios. La Universidad de Antioquia, como un escenario académico-cultural, pues cuenta con muchos colectivos, organizaciones, programas académicos que se preguntan pues, por múltiples fenómenos, entre esos los asociados con las violencias de género, que pueden ser, como te decía, colectivos estudiantiles, colectivos docentes, grupos de investigación. Yo hago parte hace ya varios años de un grupo de investigación de la Facultad de Educación que hace 25 años trabaja en la relación entre la pedagogía y la diversidad cultural, y en el marco de esa relación pues nos hemos venido pensando mucho todo lo que tiene que ver con el género, particularmente desde la educación, ¿cierto? Porque ¿Desde la pues, qué? de la Desde la educación, allá. claro, pues trabajamos en educación, tenemos formación en educación, entonces la apuesta siempre ha sido cómo transformar estos imaginarios, estas relaciones de desigualdad asociadas con el género a través de la educación. Usualmente tenemos como dos vías, o son las vías más comunes para buscar este cambio. La Sí, señor. educación, que es la de más largo plazo, y la Sí. otra que sería la vía legal, que es más coactiva, pero que, como bien sabemos, lo legal no siempre conlleva el cambio cultural, ¿cierto? Sí. Entonces, Camilo, imagínese que yo ayer le decía a usted en una conversación pues previa a esto, le decía que nosotros somos periodistas genero-sensibles. Pues es muy llamativo, usted dirá, pero bueno, es que es llamativo porque no, los medios de comunicación nos dedican mucho tiempo a este tema. Nosotros sí le dedicamos harto tiempo a esto de la sensibilidad que tiene que tener nuestra sociedad en torno al respeto al género. Y llegamos a lo que quiero dejar en claro, que es que aquí lo hemos dicho N veces con cantidad de lideresas que han participado en conversaciones con nosotros, de que esta sociedad nuestra patriarcal, esta sociedad nuestra machista, es todavía patriarcal y machista y no es muy fácil quitarnos esa chapa, digámoslo así, tan dañina, ni siquiera con la educación, porque llevamos tiempo diciéndolo y haciéndolo. Y entonces ahora se presenta un agravante, el de las redes sociales. Entonces, la dificultad, oiga pues, la dificultad para cambiarle el chip a la sociedad se agrava con unas redes sociales que están desbocadas sin regulación alguna, por las cuales se dice lo que se le da la gana a las personas, se ataca, hay misoginia, hay ciberacoso, en fin, perdóname la expresión cuando yo digo se agrava la situación, se está agravando la situación, Camilo Estrada. sí, yo creo que sí, en términos de que la violencia se vuelve más sutil. Digamos que quizá veníamos como sociedad muy acostumbradas a manifestaciones de la violencia mucho más directas, como la violencia física, los insultos, el feminicidio, por supuesto, o incluso hoy, pues con la visibilización de la población trans también crecen, por ejemplo, los números de transfeminicidios. Pero ahora esta violencia no deja de existir, por supuesto que no, o sea, esa violencia directa, física,
presencial que se da en las relaciones, en las interacciones cotidianas se mantiene, pero eso se transforma con la llegada de las redes sociales, con la inmersión de las redes sociales como un asunto que es cotidiano. Pues creo que muchas personas cuando nos levantamos, nos despertamos, lo primero que hacemos es mirar el celular, ¿cierto? Para ver qué me escriben en WhatsApp, qué hay en Instagram, en X, en Facebook. Entonces es un asunto que es tan cotidiano que las formas de violencia que se reproducen por estos medios terminan siendo muy sutiles, porque como ya no es la agresión física directa, entonces muchas veces puede pasar desapercibida como otra cosa que no es violencia asociada con el género, que si bien sus mayores, digamos, el colectivo que en su mayoría es víctima y es vulnerable a estas formas de violencia son las mujeres, por supuesto, y las mujeres en plural, mujeres cisgénero, mujeres transgénero, pues también son violencias que llegan a todas las personas en mayor o menor medida y hay que prestarles atención. Voy a poner un ejemplo chiquito de esto. Sí. Digamos, en el ámbito académico, en Colombia no tanto, se están empezando a hacer trabajos muy interesantes sobre esto que se llama la manósfera, como ese conjunto, la manósfera, como la esfera de los hombres. Man, de hombre. De hombre en inglés, exacto, manósfera, la esfera de los hombres. Un poco para identificar ese conjunto de discursos y prácticas en Internet, en redes sociales, que entre muchas cosas, porque no vamos a decir que todo en la manósfera es negativo, pero sí hay una gran carga de misoginia y sexismo, porque hay unos discursos, sobre todo, que lo que buscan decir es que los derechos que se han conquistado para las mujeres, para las disidencias sexuales y de género, son un ataque a los derechos de los hombres, ¿cierto? Sí. Como si el feminismo lo que generara es digamos, como un retraso en los derechos de los hombres, como si hiciera que los hombres perdiéramos derechos. Sí. Y en este escenario de la manósfera, por ejemplo, los streams de videojuegos han tenido una incidencia bien importante porque tenemos unas generaciones jóvenes, sobre todo de hombres muy jóvenes, de 13 a 20 años, a 25 años, viendo y escuchando un personaje 8 o 10 horas transmitiendo en vivo mientras juega determinado videojuego y haciendo comentarios, ¿cierto? Y él va hablando y va contando una historia. Aquí tenemos el caso de Westcol, este personaje que hoy es muy viral, que se hace famoso por sus streams de videojuegos, y en 2024, a raíz de una serie de comentarios transfóbicos y homofóbicos, por ejemplo, en la que alguien le pregunta qué pasaría si usted tuviera un hijo o una hija trans, no recuerdo cuál fue la pregunta, él dice, yo lo empalaría. Pues, ¿Cierto? pucha. Claro, Yo, entonces es muy violento, así sea solo el comentario, y uno podría decir, pues, pero es que él tiene derecho a decir y a pensar lo que quiera. Pues sí y no, porque es una persona pública que está difundiendo sí, una no, no, idea. pero venga, Camilo, entonces aquí vamos a un tema que hemos tratado aquí permanentemente y es de la libertad de expresión, la Ajá. libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Claro que existe y es constitucional, pero que esa libertad obviamente ya está también jurisprudencialmente muy definido, tiene sus límites. Sí, sí, sí. ¿A dónde llega? ¿Cierto? Desde el punto de vista, por ejemplo, no vamos a hablar ni siquiera de los daños o de la afectación a otros derechos fundamentales, como el del buen nombre, por ejemplo, y el de la honra, por mencionar los nuestros que están ahí en nuestra constitución política, el de la intimidad, en fin. Pero, hombre, esto genera violencia. Eso que está planteando un muchacho de 13 años, un niño todavía, sin madurez suficiente, y escucha esto, y ese señor a quien admira se vuelve sencillamente una orden. Así hay que empalar. Y en su mente empieza a funcionar esa persona contra otras formas de género, otras apetencias, si se quiere, sexuales. Bueno, entonces, gravísimo eso. Oiga, pero le voy a preguntar una cosa, le voy a decir una cosa que suena muy feo. Va a sonar feísimo. Usted ha visto cuando, o hemos visto y hemos criticado mucho cuando a una persona, a una mujer, por ejemplo, abusan de ella sexualmente. Y entonces, esta sociedad machista dice, la responsable es ella. ¿Para qué se expone? ¿Para qué sale con minifalda? ¿Para qué se muestra tanto? Entonces termina revictimizándose la muchacha, ¿cierto?
Pero aquí es donde va a sonar lo feo. Ahorita estábamos viendo unas imágenes de lo que pasa generalmente, usted lo dijo, lo primero que hacen hoy se hace la mayoría de la gente es inmediatamente meterse al celular y empezar a buscar en Instagram y demás. Y empieza a pasar Instagram y empieza a pasar Facebook y empieza a pasar sobre todo estas redes, Instagram, Facebook, TikTok también un poco. Y usted empieza a ver un montón de muchachas. Yo entro acá, aquí es donde suena lo feo. Y entonces, y yo empiezo a ver aquí en un estado un montón de muchachas. Y las muchachas en diferentes poses, la estoy viendo aquí incluso, estoy viendo acá y se muestran. Y uno dice, tan bonitas. Yo digo, tan bonitas. Ve qué linda esta muchacha. Ve qué preciosa esta muchacha. Ve qué cuerpo es el de esta muchacha. Qué cara la de esta muchacha. Qué senos la de esta muchacha. ¿Cierto? Así no sean descubiertos, de todas maneras la insinuación. Qué nalga la de esta muchacha. Aquí es donde está sonando feo ya esto, Camilo. Pero de alguna manera hay una exposición, un llamado al hombre a que tenga esa atracción y esos pensamientos, pues que, digamos, dejan de ser pensamientos ya de simple admiración por la mujer per se. Entonces, ¿usted qué me responde a esta cosa terrible que acabo de decir, Javier? Claro, claro, en el escenario hipotético, yo creo que con el caso que usted propone, lo que probablemente se demandaría es que la responsabilidad es de ella o de ellas por exhibirse. Un poco lo que pasó hace algunos años en la Universidad Pontificia Bolivariana acá en Medellín, cuando la universidad saca un comunicado diciéndoles a las chicas, por favor eviten los escotes y las minifaldas porque están distrayendo a sus compañeros, a sus profesores. O sea, nosotros venimos de una tradición de imponer la responsabilidad de la violencia sobre las mujeres, como si no fuese responsabilidad de los hombres. Regular, controlar y tramitar sus deseos, sus pasiones, sus impulsos, porque eso lo que hace también, en cierta medida, es reproducir esa idea, ese imaginario bastante extendido de que los hombres, y particularmente hombres heterosexuales, son como cuasi animales que no pueden controlar sus impulsos, ¿cierto? Es que como ella me muestra, pues, ¿qué espera que yo haga? Pues, ¿qué esperamos que usted haga? Que usted se comporte como una persona adulta, como una persona racional, que entiende que porque haya una foto, porque haya un video, porque haya un escote o una minifalda, no hay una insinuación, no hay una invitación al acceso abusivo ni violento del cuerpo de la otra persona, ¿cierto? Y puede darse en cualquier circunstancia. Evidentemente estamos hablando de que esto se da más de varones hacia mujeres, pero en otras situaciones puede presentarse, ¿cierto? O sea, siempre, nunca podemos poner la responsabilidad, y usted lo decía un poco ahorita, sobre la persona cuyos derechos están siendo vulnerados, ¿cierto? Porque eso nos llevaría a caer, ya con esta idea cierro un poco, en uno de esos tantos discursos que circulan en Internet, en esto que nombraba ahorita como la manósfera, ese conjunto de discursos en torno a los hombres. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un pequeño grupo, espero que sea muy pequeño, de hombres que, por ejemplo, dicen que el Estado debería proveerles una mujer, porque ellos por sus medios son incapaces del cortejo, de la conquista, bueno, de todas estas cosas que se nombran. Entonces, como venga, seguimos objetivizando los cuerpos de las mujeres como si fueran posesiones y propiedades. Germán. Camilo, si bien es cierto lo que usted dice hace un momento sobre que nada le da derecho a los hombres a acosar a las mujeres en redes sociales, ni en la calle tampoco, así se vistan como se vistan, pero tampoco podemos desconocer, Camilo, que hay momentos en que las chicas en redes sociales buscan llamar la atención, buscando likes, exponiéndose, claro que aclarando que no justifico el acoso, por supuesto, pero también se dan casos de personas que buscan ser virales. Lo veíamos cuando recién comenzó a aparecer TikTok, que uno veía a las mujeres simplemente bailando casi en ropa interior. Y bueno, ese es su derecho, por supuesto, y tienen derecho a hacerlo, así como una persona podría salir en vestido de baño en el centro de Medellín y no tendría por qué pasarle nada, pero quería como hacer esa claridad. Pero
también es cierto que están expuestas mujeres, independientemente de lo que busquen en redes sociales, a esos acosos todo el tiempo. ¿Qué tipo de acoso han determinado, han descubierto ustedes o han evidenciado en redes sociales hacia las mujeres? ¿De qué manera se acosan a las mujeres? Sí, hay como varias formas. Hay una como que me parece muy interesante, también el nombre me resulta muy llamativo, lo he leído sobre todo como en literatura española, que lo llaman como la burka digital. No sé si eso sea un poco islamofóbico, pero bueno, porque es como todas estas prácticas de control que limitan la libertad de las mujeres en el uso de redes sociales. Entonces, ¿qué tipo de foto puedes publicar? ¿Con quién puedes hablar? ¿Qué amigos o amigas te pueden agregar en tu perfil? Entonces, incluso las redes se vuelven hoy una herramienta o un medio para la coacción y la manipulación. ¿Afecta exclusivamente a las mujeres? No, afecta a muchas más personas, pero con especial incidencia en las mujeres. Eso es uno, ¿cierto? La segunda, por ejemplo, tiene que ver con lo que se traslada del mundo, digamos, físico, material, al mundo de lo digital, que es el acoso por medio de mensajes, ¿cierto? Hay varios casos que igual generan muchas perturbaciones. Finalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el ciberacoso o el ciberbullying y lo llevamos a la escuela, pues son todas estas situaciones que afectan la tranquilidad, la integridad física y psicológica de una persona. Entonces, tener un personaje, independientemente de su género, mandándote mensajes, entonces como ya no le respondes por Instagram, te busca por Facebook, como ya no le respondes pues, por Facebook, te busca por X, por correo electrónico, busca tu WhatsApp, te llama. Entonces, esas son formas de acoso y de hostigamiento. Otro que también hemos evidenciado mucho a propósito de esto que ustedes mencionan como de las fotografías, de los videos, es la difusión sin autorización y sin consentimiento de material, digamos, íntimo, fotografías, videos, que por ejemplo, eso suele pasar mucho y es muy desafortunado, que una chica con su pareja le comparta una foto, un video en el marco de su relación de intimidad y este personaje luego difunda esa foto o ese video por muchas razones, porque lo quería compartir con su grupo de amigos, porque también en la violencia de género hay mucha incidencia de los pares, ¿cierto? Los pares impulsan mucho a generar este tipo de violencias, ¿no? Yo quisiera que nos hablara un poco de un término digamos que es el que escenifica con mayor contundencia el asunto del bullying o el manoteo en redes sociales, que es el famoso hate. Y ese hate a veces no lo promocionan ni siquiera quienes montan sus posts en redes sociales, sino que hay gente experta en promover ese hate, ese odio, y cualquier cosa la comentan y eso se vuelve como una especie de bola de nieve que al final termina con situaciones muy complejas. Sí, estoy de acuerdo, porque además las redes sociales nos permiten algo que la vida, va a decir vida material, pero puede que me esté equivocando, no nos lo permite, que es el anonimato, ¿cierto? Porque al fin y al cabo los perfiles pueden tener un nombre que puede ser real o falso, pero garantizan como cierta invisibilidad. Pues yo como garantizo quién está detrás del perfil que genera el comentario de odio o el comentario ofensivo. Y eso se relaciona mucho con algo que la década pasada tuvo mucha fuerza, que fue el llamado troleo, ¿cierto? Los trolls de Internet, que eran eso, personas, en su mayoría hombres, dedicados casi que 24/7 a comentar de manera violenta, grotesca, burlona, publicaciones, noticias, videos, sobre todo que mostrasen mujeres, y mujeres, digamos que tuvieron una imagen pública, atletas, políticas, artistas, era como una suerte casi de bodega transnacional dedicada a comentar y apabullar a las mujeres, ¿cierto? Como hay que mantenerlas en ese lugar de subordinación para que no sean visibles. Entonces, efectivamente, esos discursos de odio circulan con mucha facilidad en redes sociales. Quizá una de las cosas más recientes que impulsa este tipo de cosas es que X, la red social X, elimina unas formas que tenían como de control de lo que se publica en los comentarios y en los posts, ¿cierto? Como que antes se hacían unas verificaciones para evitar que se difundieran discursos de odio, y pues con la compra de Elon Musk y todo este ascenso desenfrenado de esta derecha, lo que se dice es no, pues hay que proteger la libertad de expresión y la gente puede decir lo que quiera en redes, entonces eliminemos esos controles.
se maximiza la posibilidad de que se difundan este tipo de discursos. Sí, permítanme, mencionó unas cifras que nos ha enviado Camilo Estrada antes de la conversación. Estudios recientes evidencian que el 85%, una cifra muy alta, de las mujeres en el mundo han sufrido o presenciado violencia digital. Casi todas. De 10 mujeres, 8 mujeres y media, 8 o 9. En Colombia, de acuerdo con la información proporcionada por el ranking PAR al Ministerio de las TIC, 6 de cada 10 mujeres han experimentado acoso en las redes sociales. El 21% de las mujeres ha experimentado acoso en línea, una cifra que contrasta, esa es otra estadística, con el 9% reportado por los hombres, de acuerdo con el informe de ciberviolencia y ciberacoso. Entonces aquí Camilo habla de generaciones jóvenes, sobre todo, como la Z y la Millennial. Entonces recuérdenos cuáles son esas, en qué edad y qué edad está la generación Z y la Millennial. Para ello la prevalencia de violencia digital oscila entre el 16 y el 58%, exponiendo nuevas vulnerabilidades en un entorno en constante expansión. O sea que esto tiende a crecer, ¿no? Sí, tendría que ser. Pues cuando hablamos como de esas generaciones, yo no soy tan amigo de clasificar así, pero somos como personas nacidas a finales de los 80 y de ahí en adelante como hasta el 2010. Sí, son los más vulnerables. Sí, en la medida en que, sobre todo las generaciones más jóvenes han crecido con el internet y las redes sociales como un asunto cotidiano. Pues en mi caso, yo llego a redes sociales cerca de los 18 años, o sea, ya estaba un poco más grande, pero pues hoy tenemos niños y niñas que desde los 5 o 6 años están manipulando dispositivos, están accediendo a redes sociales. Y yo quisiera como comentar una cosa pequeña a propósito de los medios, porque creo que es muy importante analizar, cuestionar y criticar los discursos que circulan en las redes. A veces nos quedamos mucho, la noticia decía esto, es una noticia mal dada, por ejemplo, pero poco nos ocupamos de revisar lo que se comenta alrededor de la noticia. Entonces, pongo un ejemplo, más o menos en 2020-21, un medio de comunicación de acá en Medellín publica una nota de entrada muy mal escrita porque decía como hombre de 27 años es condenado por abuso sexual, algo así, de su novia de 13 años. Entonces era como, venga, en principio, un hombre de 27 años no puede tener como novia a una niña de 13 años. O sea, de entrada estaba muy mal. Pero lo que estaba más mal eran los comentarios, a propósito de esto que mencionaba ahorita del hate y demás, porque los comentarios, yo revisé más o menos 250 comentarios en la publicación de este medio, y en unos números muy generales, más o menos el 80% lo que hacía era defender a este personaje porque usaban varios argumentos, entre esos que era culpa de la mamá, ¿cierto? ¿Dónde está la mamá que no protege a esa niña, ¿cierto? Que no le pone límites. Y otro que me parecía muy grave es que las niñas hoy son muy brinconas, es que las niñas hoy buscan hombres mayores, es que les quieren sacar plata, de nuevo como poniendo al hombre ahí como un ser instintivo que es incapaz de regular su comportamiento. Entonces, si la niña lo tienta, él va a reaccionar. O sea, un discurso que es fatal. Y el último comentario, ya con esto cierro, que yo digo, esto es a lo que hay que ponerle cuidado en redes sociales. Es un hombre que dice, y seguro la niña no era virgen, entonces el man va a ir a la cárcel por nada. O sea, era como, venga, y estamos hablando del 2021, no estamos en los 90 ni en los 80, estamos en el 2021-22. Entonces es grave, es una cosa que de nuevo parece muy sutil, pero está ahí presente. Bueno, entonces yo siempre cuando trato estos temas siento que esto es como un corcho en un remolino. Escúcheme, Camilo, pero es como lo mismo siempre, ¿cierto? Y no pasa nada, no pasa nada. Sí, y vuelvo al principio, como para redondear, con el agravante de las redes sociales. Usted nos ha dicho que WhatsApp, Instagram y Facebook. Son las redes por donde más obviamente se produce este tipo de acoso. Pero entonces, a ver, un comentario final de esperanza. Usted, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación y Derechos Humanos y candidato a doctor en Ciencias Sociales, investigador del Grupo de Pedagogía y Diversidad Cultural Diviser de la Universidad de Antioquia.
comentario esperanzador, porque vuelvo y digo, esto es como un corcho en un remolino y no parece que tuviera nunca salida. Sí, pues en términos de lo esperanzador, a pesar de que hay unos números que nos dicen que sobre todo hombres jóvenes que están yendo mucho a la derecha y a alimentar unos discursos antiderechos, yo sí creo, y hablo sobre todo desde mi experiencia cotidiana, desde mi trabajo en la universidad, pero también cuando tuve la oportunidad de ser profesor de primaria, que las generaciones jóvenes sí evidencian el cambio, o sea, sí son una evidencia del cambio cultural en términos de los estereotipos de género, de los roles de género, ¿cierto? Como que avanzan un poco más rápido que las generaciones más adultas, somos un poco más lentas en ese aspecto, las generaciones jóvenes nos van mostrando unos mayores niveles de aceptación, de reconocimiento, de solidaridad y de respeto, y sobre todo de demanda y garantía de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Bueno, eso es esperanzador. Mejor dicho, los viejitos, voy a decir de una manera bien sencilla, los viejitos con mentalidad patriarcal, culturalmente anclados al machismo y a esa forma de educación muy propia de estas culturas nuestras, sobre todo la antioqueña, tan machista, tan conservadora, pues es muy difícil, pero es posible, con conciencia, con más información y con conciencia es posible. Pero lo bueno es que las nuevas generaciones, no obstante ser las más expuestas, al mismo tiempo son las de mayor posibilidad de generar una conciencia distinta en torno al respeto al otro género y en general el respeto a los derechos humanos de todos, de todas, de todes. Ahí me sonó a la vicepresidenta, pues no, yo no soy inclusivo, no me gusta, pero lo acabo de hacer a propósito porque quiero decir que nadie se puede quedar por fuera del respeto, del reconocimiento. Nadie, es absolutamente nadie. Camilo Estrada, mil gracias por estar con nosotros y pues hombre, nos está contando si encuentran algo en su grupo de investigación que dé esperanzas y que valga la pena promocionarlo. Aquí estamos nosotros, Camilo. Listo, perfecto, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Chao, Camilo Estrada. Bueno, y esto, como siempre lo decimos, estas reflexiones tienen que inspirarnos.